El pueblo quechua lamas de esta parte de la Amazonía alta del Perú, al frijol en el quechua lamista lo llamamos poroto. El poroto está presente en las diversas comidas que preparan nuestras familias. El frijol no puede faltar en la comida. Sin frijol no podemos vivir. Si no hay frijol, pues no es gente tu cocina. Así decía mi abuelita antes. Sin frijol no se puede vivir. ¿Sabes por qué? Porque siempre se echa menos pues hora de comer al frijol. Porque a veces pues sin frijol la vida está medio triste. El frijol nos da la fuerza, nos une, nos hace conversar y nos da el ánimo para caminar, para bailar, para realizar las diversas actividades en la chacra, en el monte y en el agua. Huauquicuna panicuna, no solamente basta con tener el frijol. Según nuestros abuelos y abuelas, a los frijoles no se come solamente por comer. Bueno, frijol huasca poroto, más que todo se come dietando. Otra clase de frijol no comes, tiene que ser huasca poroto. Pues es prohibido para comer cuando se dieta. Y cuando ya tienes tu bebé ya, pues no te dan comer cualquier frijol. No comes, tienes que comer huasca poroto también. Para que la comida del frijol salga mishki mishki, las mujeres tienen muchos secretos para preparar la comida. Así es, pues tú. Hay que cocinar con gusto, sacando su espumito. Si es puso por pues tú, más vale que pues más mishki que es pues tu frijol también. Cuando haces tu mote tienes que cuidar pues tu frijol, mela para que haga chucuyumote. Ese es rico. A mí me gusta hacer chucuyumote turi. Ahorita campaña de choclo, pues, ay, qué rico chucuyumote. Mela. Ahí mismo su cuchicaran, su cuchichaqui. Ay, qué rico. Aquí cocino. Mela, mi poroto turi en olla de barro. También en tiesto como para que enfríe rápido, como con cuchara de palo. Este es para olla grande, para sacar presa, para no quemar. Mi pastel, lo que tomo mi agua, mi chicha, ahí en mi platillo lo que hago mi tacacho, mi cachemate. Como come poroto turio. Así se vive en la chacra turi. Pobremente se vive, pero no es pobre, no cocemos, no es poroto. Cuando no se cuida, dices, no es tu frijol, achpa turi. Cuando se bota su espuma, como dice mi suegra, aicha es turi. De los frijoles se preparan un mundo de comidas. Acá mencionamos una diversidad de platos que todavía conservan los pobladores de las comunidades.
En la preparación del terreno, comemos nuestro chiclayo pango con su yuca. Ya ese poroto orira. Durante la siembra, pucha, no puede faltar nuestra sopa de gallina con frijol, su plantano api con frijol. Durante el deshierve, pucha, acá en Choba Choba comemos nuestro saraapi de puspino y paichi, frijol puspino con pescado. Ya ese frijol huasca con cuero de chancho. Comida a base del yuyuporoto. Pucha, acá se preparan nuestro ninajuane de habitas y su pushpo con huevo, revuelto de habitas con huevo. Las comidas en la cosecha de frijol seco. Acá no puede faltar nuestro poroto orira, nuestro poroto con cuchillo. Ya ese arroz baleado con cuchicuero. En los quechualamas, los frijoles tienen dos épocas de siembras y cosechas. La siembra de la campaña chica es en el mes de junio y julio, y la siembra de la campaña grande es en el mes de diciembre y enero. A los frijoles se siembra teniendo en cuenta la luna. La tradición pues huauquicuna acá es siempre sembrar antes y después de la luna llena. Tiene que respetar la luna. Si no, pues cuando se siembra en mengua, racta pangaya, frijol. Y cuando siembras en luna verde vuelta, no vale todo para guardar. Cuando cosa está bien, produce lindo en luna verde cuando se siembra, pero cuando para mucho, cuando quieres guardar, no vale, no demora mucho polilla. Comprando mi frijol, terminando ya pues yo hago echar ya mi tacarpo, así. Y eso ya le dejo ya. Si dejo así, ya pues queda el besique tuyo, nana y zapa ya tuyo. También de nuestra dentadura, de esas malogras, todo. Así cuando se deja. Sembrando frijol no se sirva todo. Si no va a comer hormigas, ya todo todo su carapito ya lo pela todo. Todo no se come ni arroz seco porque hace apiacho todo su tronco y su hoja apina todo. En nuestras comunidades quechualamas todavía existen un aproximado de 100 tipos de frijolitos de diversas variedades y colores. Por decir los frijoles existen huascas y achpas. También tenemos el frijol puspino, el frijol huasca. Tenemos al bolacho, al ahuillo en sus diversos colores. Y en el chiclayo huasca tenemos el chiclayo crema morado, blanco, con ojo negro, chiclayo pucacho. Y en habitas huasca tenemos el yuraca habita, yana habitas, terecho habitas, nina habitas, cachorruntun habitas. En el frijol achpa tenemos hembra y macho, morado, rosado, terecho y crema. En panamito achpa, mucha cantidad de variedades como rojo, hembra y macho, pardo, crema, negro. En el frijol puspino tenemos el morocho, el mishki puspino, el chimbillo, el puspomilluacho y llana puspino. Mucha cantidad de frijoles que todavía falta tiempo para nombrar. Ahí sembramos chiclayo, habitas en canto, a veces puspino empieza en canto. Habitas también en canto, no más siembro yo. Hago mi chacra en canto, tiene que sembrar. Cosa que eso tiene libre para sembrar algo para allá en medio y a vuelta. Y muchos de estos frijolitos también son medicinas. Puspino. Y se toma quillo cocinando todo. Y bueno, es para piedrilla también todo. Cocinando con pacunga se toma. Y a veces nos hace botar todo piedrilla, lo que se tiene, dicen en nuestro estómago todo. Bueno, es para haya cuidado también. Se mezcla con haya toroton, pushpupangan, haya guayran, ahí nomás ya orégano, mucura cuando hay, con eso combina ya se invita todo y machacando. Su caldo se toma cuando no se ve nuestro regalo. Sí, cuando a veces otros bañan y eso, a veces nos dice ven sus reglas, eso se toma todo su caldo, achpa poroto.
su caldo se toma, de esta achpa poroto, mi achpa poroto, es derechito. Y para tener varón, pues se toma eso macho, es grandazo, es achpa poroto. Hay eso, achpa poroto macho también turi, sí, turi, para que tengan varón cuando tienen puro mujer. Cuando nos operan se toma su caldo, bastante caldo toman para recuperar sangre. El color de sangre es achpa poroto caldo. Anteriormente nuestros abuelos que han sido, nunca han sabido enfermar, nunca han sido enfermistas. ¿Por qué digo eso? Porque han comido sus comidas naturalmente de la chacra criando. Esta es una pequeña muestra cómo las familias quechua lamas hasta hoy en día todavía vienen conservando los saberes y sabores de los frijoles. Cuanto más diversidad existe en la chacra, también habrá diversidad de comida para fortalecer el buen vivir de nuestros hijos.